Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. China arresta a 59 tibetanos por poseer fotografías de su santidad el Dalai Lama. Fallece en el Tíbet el expreso político Thondup Dorje. Agradecido con los tibetanos dentro del Tíbet, dice el Sikyon en el 61 día de la democracia tibetana. El Sikyon informa a su santidad el Dalai Lama sobre su visita a Ladakh. El Sikyon inaugura el busto conmemorativo de Nyima Tenzing. Los tibetanos en Suiza protestan por los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. El representante Godub Sering se reúne con el administrador adjunto del USAID. La semana pasada las autoridades chinas arrestaron a 59 tibetanos, 19 monjes y 40 laicos en Sahuampo, en la prefectura autónoma tibetana de Kharse, provincia de Sichuan, Tibet, por tener fotografías de su santidad el Dalai Lama. Según los informes, la policía china arrestó a los tibetanos en sus residencias el 22 de agosto durante varias redadas realizadas en los últimos meses. Algunos de los monjes arrestados fueron identificados como Loden Chonglam, Palkyab, Tenzin Losel, Pendo, Losher, Choechek, Gaden, Sherab, Yempel, Dalo, Chepe, Sonam Galak y Tamdin Norbu. Los nombres de los demás permanecen desconocidos hasta este momento. Actualmente se encuentran detenidos en una comisaría de policía del condado de Serchul. El 25 de agosto, 3 días después del arresto masivo, las autoridades chinas convocaron a los residentes locales y les advirtieron que no deben tener fotografías de su santidad el Dalai Lama. Las inspecciones a los residentes de la ciudad se intensificaron en el mes de marzo tras la muerte de Tenzin Nyima, un joven monje de la región que murió el 19 de enero de 2021 a causa de la tortura policial. El expreso político tibetano Thondup Dorje falleció en Lhasa, la capital del Tíbet, a la edad de 74 años. Según las fuentes, Thondup Dorje, que pasó años tras las rejas por hacer campaña por los derechos humanos del pueblo tibetano, falleció el 25 de agosto de 2021. Aunque se desconoce la causa de su fallecimiento, se informó que tenía problemas en las piernas. El 14 de mayo de 1992 fue detenido en Nagchu por funcionarios del Servicio de Inteligencia de Lhasa por sus claras demandas sobre el respeto de los derechos de sus compañeros tibetanos y fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión. Quedó en libertad en enero de 1995. En el 61 día de la democracia tibetana, el Sikyon Pempa Tsering recordó a los tibetanos dentro del Tíbet y elogió su indomable coraje y determinación para proteger la identidad tibetana frente a la continua implementación de políticas represivas en el Tíbet por parte de China. Hablando sobre la evolución de la democracia tibetana bajo el liderazgo visionario de su santidad el Dalai Lama, el Sikyon dijo que la democracia tibetana ha recorrido un largo camino desde los primeros días del exilio y es el recurso más importante para mantener viva nuestra lucha por la libertad y mejorar nuestras capacidades. La Administración Central Tibetana celebró ayer en Dharamsala el 61 aniversario del Día de la Democracia Tibetana. El evento oficial contó con las actuaciones culturales del Instituto Tibetano de Artes Escénicas, una proyección de un video de su santidad el Dalai Lama sobre la importancia de fortalecer las instituciones democráticas tibetanas, la entrega de premios y certificados a los estudiantes tibetanos por sus actuaciones académicas, la presentación del libro sobre la vida de Gyalo Thondup, ex Kalon Tripa y hermano mayor de su santidad el Dalai Lama, y la premier del álbum de música Yarki 2021 del Instituto Tibetano de Artes Escénicas. El miércoles de la semana pasada, el Sikyon Pempa Tsering informó a su santidad el Dalai Lama sobre su primera visita oficial recientemente concluida a Ladakh y le contó sobre las actividades que ha emprendido desde que asumió la responsabilidad de Sikyon. Esta es la cuarta audiencia del Sikyon Pempa Tsering con su santidad el Dalai Lama desde que asumió las responsabilidades de Sikyon en mayo de este año. El Sikyon Pempa Tsering concluyó con éxito su visita de 8 días a Ladakh y llegó a Dharamsala el domingo de esta semana. El Sikyon Pempa Tsering inauguró el busto conmemorativo de Nyima Tenzing en Dharamsala el lunes de esta semana. Nyima Tenzing era un tibetano que sirvió en el ejército indio y murió en una operación militar a la orilla del lago Pongong, frustrando una incursión china el año pasado. La semana pasada, un busto conmemorativo similar de Nyima Tenzing fue develado en Leh Ladakh por el Sikyon Pempa Tsering durante su último día de su visita. El sábado de la semana pasada, la comunidad tibetana de Suiza y Liechtenstein organizó una manifestación ciclista en protesta contra los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 que se realizarán en China.
En honor y respeto a todos los mártires tibetanos, más de 80 ciclistas vistieron camisetas con fotografías impresas de los inmolados tibetanos y se movilizaron desde la estación principal de la ciudad de Zúrich hacia el consulado de China. Los miembros de la comunidad tibetana pidieron a la comunidad internacional, incluido el Comité Olímpico Internacional, que escuche las voces de las personas reprimidas por el régimen comunista chino. El miércoles de la semana pasada, el representante Godup Sering y el secretario Tashi Dondup se reunieron con Anjali Kaur, la nueva subadministradora adjunta de la Oficina para Asia del USAID, y con Joe Taylor. El representante Sering agradeció al USAID por su fuerte apoyo a la administración central tibetana y discutió las posibilidades de una mayor financiación directa y sobre la visión del Sikyon de digitalizar la administración central tibetana. La subadministradora adjunta, Anjali Kaur, aseguró el pleno apoyo del USAID y expresó su voluntad de seguir colaborando con la administración central tibetana. Es todo por hoy, nos vemos la próxima vez, que tengan una excelente semana.